¿Alguna vez te comparas con los logros y éxitos de otra persona, con la vida de otra persona, y te hace pensar que a estas alturas tendrías que tener más y mejor? Pues en este vídeo voy a contarte cómo puedes confiar en el orden y los tiempos de tu vida. Hola, soy Laura Rivas de laurarivas.com y creadora de la plataforma La Vida que Quiero, y quiero darte la bienvenida a tu dosis semanal de inspiración para crear el negocio que ambicionas y la vida de tus sueños. Si eres nuevo aquí, puedes suscribirte a mi canal y activar la campanilla para no perderte ninguno de mis vídeos. ¿Qué tema, no? Todos hemos pasado por esto de decir, o sentimos que va muy lento, o no entendemos por qué ahora pasa esto cuando tú querías otra cosa, etc., ¿no? Entonces, al final, se trata de aceptar que la vida tiene su tempo y su orden a la hora de darte lo que quieres y las experiencias que vives mientras no llegas a lo que quieres, a tu destino. Además, estos tiempos se aceleran en función de lo despierto que estás, en función de lo que quieras aprender de lo que va sucediendo en tu vida, ¿no? Y la conciencia que quieras desarrollar. Porque cuanto más dormido estás y menos te cuestionas y te preguntas y tomas responsabilidad de tu vida y responsabilidad de tu felicidad y quieras crecer y evolucionar, más tardarás en conseguir lo que quieres y más se darán los mismos problemas, las mismas situaciones, las mismas personas tóxicas o lo que sea. Mientras que por otro lado, mientras más confianza tienes en la vida y más crees que lo que tú quieres se dará y más paciencia tendrás. Cuando tú tienes fe, y fe por definición significa creer sin ver, cuanto más crees en ese orden y en esa protección y benevolencia de la vida, más tranquilidad tienes, más paciencia tienes, más esperanza tienes, más positivo estás de lo que va a suceder. Y eso es una actitud, esa actitud vale oro porque eso no te va a impedir que ocurran obstáculos y problemas en tu vida, pero te dota de la actitud necesaria para sobrellevarlos y superarlos. Y la gente que tiene esa fe en ese orden de la vida tiene más calma ante la incertidumbre y los acontecimientos negativos de lo que vaya ocurriendo. Además, cuando tú tienes esta fe en la vida, en el orden y el tiempo de la vida, aceptas lo que viene y lo interpretas como acontecimientos que tienen que ocurrir en tu vida para que tú vayas aprendiendo y creciendo y evolucionando, y así te conviertas en la persona que puede crear o se aproxima a lo que tú estás soñando. Si no crees en el tiempo y el orden de la vida, en que la vida te da las cosas, ves la vida como algo aleatorio y caótico. La ves como accidental y puro azar. No sientes que este mundo sea seguro, ni sientes el apoyo de algo superior o que te trasciende, que te apoya, y además crees que solo puedes contar contigo. Ambas cosas son necesarias, de hecho, y una cosa, el que tú creas en la vida no excluye que también seas resolutivo, que tengas confianza en tu acción, etc. Pero si no sientes esa confianza o esa fe en que la vida te va a dar lo que quieres, que va a llegar, pero y que aunque la vida se ponga barroca y vayan ocurriendo cosas, es para tu mejor destino, si no crees en eso, entonces es cuando hay cierto grado de miedo. De hecho, hay una cita en un curso de milagros, la tengo en inglés, la voy a intentar traducir mal del inglés, que viene a decir: aquellos que tienen la certeza de lo que ocurra, de ese destino, those who are certain of the outcome, ¿vale?, del resultado, pueden permitirse esperar y esperar sin ansiedad. Lo que quiere decir es que cuando tú crees en la vida y crees que lo que va a venir, lo que quieres va a venir, aunque no sabes cómo, pero va a venir, es cuando tienes la suficiente paciencia de esperar y de esperar sin miedo. Pero claro, eso es importante entender que esa evolución, ese camino hacia lo que tú quieres, se acelera o viene dado por esa conciencia que te decía al principio. Cuando la conciencia es el saber,
el ser consciente, ¿no? Cuando tú estás dispuesto a hacer frente a esa oscuridad, a hacer frente a tomar responsabilidad de tu vida, de tus acciones, de tu felicidad, a asumir cuáles son aquellas aquellas lecciones que tienes que aprender, esos cambios que tienes que hacer, es entonces cuando estás viviendo con conciencia, es entonces cuando creces. Y es que si no haces este trabajo de autoconocimiento, a fin de cuentas, que es el de ver qué patrones de pensamiento y de conducta te han llevado a según qué situaciones, entender por qué se repiten ciertas situaciones, cierto tipo de personas o incluso de relaciones, y no haces este ejercicio de reflexión y de autoconocimiento, es cuando vas a seguir repitiendo los mismos errores, patrones y situaciones. Y el tempo de la vida te puedo asegurar que va a ser como el día de la marmota, va a ser siempre lo mismo y no vas a entender por qué, y es porque tú no estás dispuesto a asumir responsabilidad y a crecer. Porque es tu crecimiento que parte de tu autoconocimiento y tomar responsabilidad lo que hace que te acerques a la vida que anhelas. De hecho, esto es lo que enseño en mi membresía La Vida que Quiero, donde hay un montón de lecciones ya, la verdad el otro día lo miraba, y en el que si estás interesado puedes ir a lavidaquequiero.com y apuntarte en la lista de notificación prioritaria para ser avisado cuando volvamos a abrir para nuevos miembros. En cualquier caso, uno ve el orden de la vida con el tiempo. Esto da un poquito de rabia, ¿no? Dices, cuando miras para atrás dices, claro, sí, entonces tal, entonces cual, entonces finalmente esto, ¿no? Es más difícil ver el orden o entender el orden de la vida cuando estás viviendo esa situación, ¿no? Pero es aquí precisamente cuando está sucediendo aquel acontecimiento que dices, ostras, esto es, o sea, a lo mejor es un problema, es una crisis o lo que sea, y no entiendes por qué está ocurriendo, pero estás dispuesto a recibir el mensaje que sea de esta situación, hacer los cambios, asumir responsabilidad, etc. Y si confías en que esto está sucediendo por una razón y que esa razón la verás más adelante, es cuando tienes la calma para navegar esas tormentas y para ver cuál sería entonces la mejor decisión o dirección. Es cuando crees en el orden y el tiempo de la vida, que aceptas que estás donde tienes que estar y donde necesitas estar. Que los retos y los problemas a los que ahora haces frente te están preparando para lo que pediste. Y yo siempre explico mi ejemplo, ¿no? De decir, bueno, yo le pedí a la vida un negocio próspero y una familia, y la vida en un periodo corto de tiempo me mandó cerrar un negocio, la ruina absoluta y el fin de una relación muy importante para mí, ¿no? Entonces era como, what the fuck, o sea, no me has entendido, vida, ¿esto qué es, no? Y es luego con el tiempo que me di cuenta que el tipo de negocio que yo quería no era posible con el que tenía antes, ni el tipo de familia que yo quería no era posible con la pareja que tenía entonces. Entonces es como que la vida arrasó para yo crease el espacio para todo lo que tenía que venir después. Claro, verlo así desde el otro lado es muy fácil, pero creer la vida mientras está ocurriendo todo eso es otra cosa, ¿no? Luego, muy relacionado con esto, ¿no? Cuando el tiempo de la vida y el orden en que la vida te da las cosas, es muy normal en ese proceso compararte mucho con las personas, mirar la vida y los logros de las otras personas. No sé, por ejemplo, yo recuerdo en mi caso cuando tenía 30 años y cerré ese negocio, que era todo el mundo a mi entorno o de mí se esperaba que ya tuviese un niño y medio, estuviese casada, comprándome mi primera casa, etc. Y en cambio, pues acababa de cerrar un negocio, tenía una deuda enorme, me iba a otro país, me sentía un cero a la izquierda, ¿no? Entonces, para mí era inevitable compararme con los demás y sentía que yo estaba muy atrasada en cómo se suponía que tenía que estar mi vida a esas alturas, ¿no? Entonces, si tú te sientes así, en mayor o menor grado, tienes que tener en cuenta, y lo puse el otro día en Instagram, tienes que tener en cuenta que no puedes comparar tu página 6 con la página 22 de otra persona, de la vida de otra persona. Y que si lo haces, no solo es injusto para ti, sino que además es absolutamente inútil hacerlo. Porque lo único que te crea es, te desalienta, te hace sentir inadecuado, defectuoso, un desastre, etc. Entonces no te ayuda. Además, hay que tener en cuenta que las cosas toman su tiempo y muchas veces requieren mucho esfuerzo. Y cuando tú ves a alguien que parece que está teniendo ese éxito o tiene ese éxito, no te está enseñando
los años que lleva detrás trabajando en eso, o no te está enseñando los sacrificios que ha tenido que hacer, a lo mejor empresariales, o no te está enseñando, por eso yo hago tanto hincapié en las cosas malas que me han pasado a mí, para de alguna forma ayudarte a ver a que la vida sube y baja y que tu momento de bajón no quiere decir que más adelante te vaya bien, etcétera, ¿no? Y siempre me esfuerzo en no mostrar una imagen de lo tengo todo solucionado y ya sé cómo va la vida, porque no es verdad y nadie lo sabe, ¿no? Entonces, cuando tú te comparas con alguien que parece tenerlo todo, a lo mejor, yo qué sé, incluso en lo personal, un marido increíble, 2 hijos preciosos, un hogar que te cagas, no sé qué, no sé cuántos, tú quizás no ves los 3 abortos, momentos de crisis, una anterior relación de abuso, no ves todo eso. Y tú solo te estás comparando con el gran final. Y a veces te estás comparando con lo que sale en las redes sociales, que de esto, vamos, o sea, acabásemos. De hecho, hice un vídeo sobre esto, ¿no? Y lo linkaré por aquí. Pero es que además no tiene nada que ver el momento vital en que se encuentra cada persona. O sea, no es lo mismo una persona soltera y sin hijos que puede trabajar todo el día hasta que ya, o sea, yo me acuerdo trabajar así hasta que ya no podía más, a cuando tienes pareja o cuando tienes hijos y hay otras personas a tu cargo. A lo mejor tienes a alguien mayor que tienes que cuidar o tienes ciertas responsabilidades. La dedicación que le puedes dar a tu negocio, por ejemplo, es inferior, hay menos tiempo. No solo hay menos tiempo, sino que además hay menos energía, estás mucho más cansado, ¿no? No es lo mismo una persona, yo qué sé, mucho más joven a una persona, pues eso, con más obligaciones, etcétera, que ha dormido poco, porque los niños no le dejan y solo tiene 3 horas al día para tirar adelante un proyecto, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque si no es injusto si te comparas. Pues eso, compárate contigo mismo, con cómo estabas hace un año o quién eras hace un año, ¿no? Es decir, la evolución que has hecho, el progreso que estás haciendo, eso es mucho más constructivo que compararte con los logros, los aparentes logros, éxitos y felicidad de otra persona. Aquí lo que importa es estar enfocado hacia tu visión, tu sueño, que es lo que quieres crear, construir, y perseverar y continuar, porque al final ese es el mensaje, o sea, es gracias al esfuerzo, la constancia y la perseverancia que se consiguen las cosas. Y quien quiera venderte otro mensaje, te quiere vender el dorado y no es verdad. A la hora de creer en el tiempo y orden en que la vida te da las cosas, es muy importante la paciencia, y la paciencia viene dada porque crees que lo que quieres va a venir y simplemente es una cuestión de cuándo, pero bueno, y por lo tanto, mientras no viene te ocupas de otras cosas, ¿sí? Por lo tanto, no vives desde la ansiedad y sigues trabajando en ello, pero bueno, no lo haces con ese pánico. Y luego también es el estar satisfecho con el presente, porque estar satisfecho no quiere decir complacencia, no quiere decir aceptar lo malo que hay que quieres cambiar, sino es estar satisfecho con lo positivo y lo que ya tienes. Y por lo tanto el agradecimiento es una herramienta, por llamarlo de alguna forma, y creo que es una forma de ver la vida o de ser, que hace que seas más feliz instantáneamente. O sea, el agradecer, no solo de las cosas importantes en tu vida, sino incluso de menudeces que ocurren cada día, ayudan muchísimo y está clínicamente demostrado que aumenta tu bienestar y tu felicidad. Cuando tú estás satisfecho con lo que tienes ahora y sientes este contentamiento con lo que tienes ahora, que de nuevo no es complacencia ni aceptación de lo que quieres, de lo que tienes, pero que te gustaría cambiar. Es decir, bueno, esto quiero cambiarlo, pero ya estoy satisfecho. Te ayuda a estar en el presente, te ayuda a estar enraizado y te ayuda a aceptar mejor, de nuevo, el orden y el tiempo en que la vida te da las cosas. Así que trabaja tu fe, trabaja tu fe en la vida, en que lo que quieres va a venir. Trabaja tu fe en que los acontecimientos que ocurren en tu vida son para tu crecimiento y evolución. Trabaja en tu conciencia, en lugar de vivir dormido, en tu autoconocimiento. Trabaja tu paciencia y trabaja tu agradecimiento. Y de esta forma aceptarás mucho mejor y más fácilmente el tiempo y el orden en que la vida te da las cosas. Y no solo eso, sino que además las cosas que quieres llegarán. Y cuanta más conciencia pones, más antes llegarán. Así que bueno, si te ha gustado este vídeo o te ha resultado útil e inspirador, dale manos para arriba en YouTube. Puedes compartirlo también con alguien que crees que necesita oír este mensaje. Y si no lo has hecho ya,
puedes ir a la web conseguirobjetivos.com y ahí puedes descargarte mi training Cómo conseguir tus objetivos y realizarte. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo, hasta luego.